Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué camino seguirá Kerem en los próximos años? ¿Estará Ande en este camino? Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro video hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sí, estimados seguidores, incógnitas sobre Kerem Bürsin que conoció a la audiencia. Kerem Bürsin ha sido el portavoz de Turquía del movimiento Eforce recientemente, al firmar muchos proyectos exitosos. Aquí hay una entrevista con Bürsin, a quien conocimos después del emocionante desarrollo, acompañada de una risa que se extiende desde la familia hasta la pasión por la cocina. Reportero, estás en un ritmo alto. ¿Cómo son tus días? Kerem Bürsin, estoy en un periodo ocupado. Comienzo el día con deportes, luego voy a la productora. Cuando decimos reunión o algo así, me estoy reuniendo con mi novia. O él o yo estamos cocinando. Reportero, hablando de cocinar, ¿qué estás haciendo? Kerem Bürsin, me gusta probar cosas diferentes. A Ande Erçel le gusta cocinar platos más tradicionales. Reportero, viniste al rodaje tan alegre y positivo que levantaste el ánimo de todos. ¿Eres siempre así? Kerem Bürsin, no siempre soy así, pero trato de serlo. Si los problemas están fuera de ti, debes disfrutar el momento. También me gusta reír y reír tontamente en casa. Es bueno divertirse. Reportero, ¿quién te hace reír más? Kerem Bürsin, mi amigo actor en Estados Unidos, Matt McGorry, siempre me hace reír mucho. Reportero, ¿qué fue lo último de lo que te reíste? Kerem Bürsin, a mi manager Gunfer, buenos días. Siempre me hace reír mucho. Reportero, recientemente se convirtió en el portavoz de Turquía del movimiento Eforce. ¿Qué le gustaría decir sobre esta significativa colaboración? Kerem Bürsin, estoy muy feliz de trabajar con ellos. Creo que están analizando la discriminación y la desigualdad de género, que es un problema mundial, en el lugar correcto. Eforce, que comenzó en 2014, llegó a Turquía en 2015. Cuando vine a Turquía, participé en un comercial. Tenemos una estrecha relación desde hace muchos años. Aparte de eso, he estado trabajando en estos temas por mi cuenta durante un tiempo. También recibí capacitación de coaching sobre estos temas de Inspire Justice en Estados Unidos. Reportero, ¿qué camino seguirás en los próximos días? Kerem Bürsin, trabajaremos duro durante un año. Nos reuniremos con clubes Eforce en universidades de diferentes ciudades de Turquía. Desarrollaremos estrategias con los estudiantes. Vamos a trabajar en cómo podemos involucrar a más hombres. Veremos qué tan efectivo es mientras trabajamos en él y lo probamos. Queremos ir un poco más al campo, y hablar de estos temas cara a cara con la gente. Se pueden hacer preguntas y respuestas con hombres en las redes sociales. Creo que es importante hablar de los temas que los hombres no ven bien o no pueden hablar. Los privilegios de los hombres que causan la desigualdad y la opresión de ser hombre. Y cómo esta presión afecta tanto a hombres como a mujeres. Reportero, ¿alguna vez te has sentido presionado como hombre? Kerem Bürsin, mucho. Esto es algo que varía según la cultura. Siente esta presión de vez en cuando a medida que envejece o como adulto. Comienza desde la infancia o incluso antes del nacimiento. El hombre no llora, el hombre no se viste de rosa. Como los ejemplos más clásicos pero frecuentemente escuchados. Reportero, hablando de la infancia, ¿sueñas con ser padre? Kerem Bürsin, sí, pero me siento viejo porque siempre quise ser un padre joven. Me encanta y es una gran responsabilidad. Traer una nueva vida a un mundo como este me asusta. No sé si puedo hacer esto. Estamos comprometidos con el consumo. Al final del día, cualquier cosa puede pasar en la vida. Al final del día, cualquier cosa puede pasar en la vida. Reportero, cuando te miro, no puedo evitar decir que te veo como alguien que tendrá una familia numerosa con 2 o 3 hijos. Kerem Bürsin, me encantaría. Uno de mis mayores sueños es tener un hijo en mis piernas, en mi cabeza, en mi brazo. Pero como dije, me preocupa el rumbo de la humanidad. Reportero, ¿hay algún proyecto reciente que te emocione? Kerem Bürsin, Eforce realmente me emociona. Aparte de eso, hay algunos proyectos en los que hablamos de actuación. También estamos trabajando en algunas cosas en mi empresa. Ahora estoy tratando de divertirme y practicar lo que creo. Reportero, ¿qué
¿Qué tipo de camino sigues cuando te llega un proyecto? ¿Qué es lo que más te emociona? Kerem Bürsin. El mundo y, por supuesto, el carácter de ese proyecto es muy importante. Para mí. Analizo al personaje desde un lugar personal. ¿Quiero pasar tanto tiempo con una persona así? Porque siento que estoy comenzando una nueva relación. ¿Te vas a llevar bien con esta persona? ¿Te cansa? ¿Te excita? Me vienen a la mente las siguientes preguntas, porque cuando interpretas a un personaje diferente a ti, parece que en realidad estás pasando ese tiempo con otra persona. Reportero, al final del día, cuando termina el set, puedes salir fácilmente del espíritu de tu personaje o te quedas bajo su influencia por un tiempo. Kerem Bürsin, en realidad se trata del proyecto. Porque el personaje que interpretas a veces es muy divertido y fácil de salir, y a veces te puede forzar. Algunos personajes pueden desgastarse psicológicamente, es un poco más difícil deshacerse de él. Filmar esa escena, experimentar y sentir el peso de esa escena es otra sensación. Las emociones pueden complicarse cuando la escena termina. Reportero, ¿cómo te curas en tiempos como estos? Kerem Bürsin, la música es muy buena para mí, apoya muy bien mi flujo emocional. Reportero, ¿usted y Ande intercambian ideas como dos colegas o se critican mutuamente? Kerem Bürsin, hablamos de nuestras ideas o sueños profesionales, tenemos conversaciones detalladas mientras vemos una película, ya sea un guión o no. Ande está muy interesado en el cine. La mayor parte del tiempo rebobinamos la película y hablamos sobre los diferentes fotogramas que nos llamaron la atención. Por otro lado, en nuestra relación, nos cuidamos de no mezclar demasiado las cosas. Reportero, ¿qué tipo de persona eres en una relación? Kerem Bürsin, creo que soy una gran persona. Risas, bromas aparte, soy realista. Nadie debe estar restringido en una relación, y no debe tratar de cambiar a la otra persona. Porque entonces sucede algo, cambias de persona, luego comienzas a sentir aversión por la persona que cambiaste, luego la persona con la que estabas durante la ruptura regresa. Y dices, qué gran persona era. Me gusta divertirme con mi pareja y hacerla reír. Si has iniciado una relación con alguien, es importante que sea completamente natural. Y sin filtros, de lo contrario creo que no es una forma saludable. Reportero, ¿eres romántico? Kerem Bürsin, cambia según el día. Reportero, ¿cuál es tu signo zodiacal? Kerem Bürsin, Géminis. Reportero, yo también. Supuse porque dijiste que depende del día. Bueno, acabamos de hablar sobre el esfuerzo de todos por ser felices. Redes sociales. ¿Cómo te posicionas en las redes sociales? ¿Cómo reaccionas a los comentarios que recibes? Kerem Bürsin, creo que realmente uso las redes sociales. Si no estoy de humor, no quiero compartir nada. Me gusta apoyar a mis amigos y proyectos locales a través de las redes sociales. No importa cómo me sienta, actúo de la misma manera en las redes sociales. Reportero, ¿crees que has cambiado después de los 30? Kerem Bürsin, he cambiado y lo siento mucho. Me he convertido en una persona más tranquila que antes. Antes estaba muy preocupada por todo, estaba más estresada, trataba de organizarme. Estoy mucho más cómodo ahora. Reportero, finalmente, ¿qué es lo que nunca perdonarías en la vida? Kerem Bürsin, no puedo tolerar la falta de respeto. No solo tiene que ser contra mí, no soporto que me lo hagan a alguien porque dice mucho sobre el carácter de esa persona. Es inaceptable que alguien peor que tú te trate irrespetuosamente y tirando basura al suelo. Me enfado mucho, sobre todo cuando veo gente tirando basura de los coches. ¿Qué opinan sobre este tema? Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro video. Queridos amigos que aman a Ande y Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Ande y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos videos. Manténgase saludable. Adiós.